¿Sabías que Hollywood tuvo policía secreta que cazaba contenido gay en cine? Detrás de la reluciente fachada del viejo Hollywood, docenas de películas ahora clásicas casi desaparecieron para siempre solo por insinuar atracción entre personas del mismo sexo. Los censores del código Hays no solo editaban películas, sino que amenazaban con destruir estudios enteros que se atrevieran a mostrar a dos hombres intercambiando una mirada prolongada, o a mujeres expresando una amistad excesiva. Rebelde sin causa, la película de 1955. La icónica actuación de James Dean no se limitó a la angustia adolescente. Fue una auténtica clase magistral de deseo prohibido, hábilmente disfrazado de amistad. El director Nicholas Ray originalmente escribió una escena donde el personaje de Dean compartía un momento romántico con el Platón de Salmineo, creando potencialmente el primer personaje gay en pareja del cine. Los censores del código Hays exigieron inmediatamente la eliminación de la escena, amenazando con prohibir la distribución de toda la película. Lo más sorprendente es que la relación entera aún arde con una tensión innegable a pesar de los cortes. El propio Mineo más tarde confirmó que interpretó a Platón como homosexual, creando capas de subtexto que los censores no pudieron borrar. Su personaje incluso guarda una foto de Dean en su taquilla, un detalle que de alguna manera pasó desapercibido para los vigilantes censores. Los críticos ahora reconocen la película como un hito en la historia del cine queer, con Roger Ebert señalando que lo que no se dice habla por sí solo. La dirección de Ray creó un modelo para mostrar la atracción prohibida con miradas, cercanía y protección que influyó a generaciones de cineastas. A pesar de los cortes que se le hicieron, la película sigue siendo extraordinariamente audaz. La actuación de James Dean irradia una compleja vulnerabilidad y una profunda intensidad que desafiaron la rígida masculinidad impuesta en aquella época. Esa infame chaqueta roja no solo simbolizaba la rebelión contra la autoridad paterna, sino que era un claro estandarte de desafío contra las asfixiantes reglas de Hollywood sobre quién podía amar a quién en la gran pantalla. Tea and Sympathy, de 1956, la relación de apoyo y cuidado de Deborah Kerr con un joven estudiante de gran sensibilidad, estuvo a punto de provocar la prohibición total de Tea and Sympathy en los cines estadounidenses. La película se atrevió a desafiar las estrictas expectativas de género de la década de 1950, al retratar con profunda empatía a un joven atormentado por no ser considerado lo suficientemente masculino, lo que era un claro eufemismo para la sospecha de homosexualidad. Los ejecutivos del estudio, en pánico durante la producción, exigieron a Vincente Minnelli diluir los temas originales de la obra. El jefe de producción de la MGM espetó la famosa frase: "Nadie quiere ver una película sobre un niño afeminado". Minnelli se defendió, argumentando que la humanidad de la historia trascendía las etiquetas. El compromiso: la adición de un epílogo moral incómodo que condena la relación y que muchos espectadores hoy encuentran forzado y pegado con calzador. La interpretación de John Kerr del personaje de Tom Lee revela una vulnerabilidad devastadora que rara vez se ha visto en los hombres de esa época. Su crimen: prefiriendo el tenis al fútbol y la costura a la lucha. Las acusaciones susurradas de ser un chico afeminado demuestran cómo la homosexualidad estaba codificada en las películas cuando no podía ser nombrada directamente. La famosa frase de la película: "Dentro de unos años, cuando hables de esto, y serás amable", adquiere una resonancia más profunda al conocer las verdaderas batallas que ocurrían detrás de la cámara. A pesar de verse forzado a cambiar el final, la dirección de Minnelli creó un retrato compasivo de la no conformidad de género que fue revolucionario para 1956. Los críticos de la época estaban profundamente divididos y a muchos les incomodaba lo empáticamente que se retrataba al chico anormal. Todo sobre Eva, 1950. El clásico de Bette Davis no era solo sobre puñaladas por la espalda en Broadway. Estaba lleno de subtexto queer tan audaz que grupos religiosos exigieron que fuera retirado de los cines en varias ciudades. El director, Joseph L. Mankiewicz, llenó la película con personajes codificados y dobles sentidos que pasaron por alto a los censores, pero resonaron claramente en las audiencias queer de la época. El personaje de Addison DeWitt, interpretado por George Sanders, encarna el tropo homosexual implícito que dominó el enfoque de Hollywood hacia la representación queer. Su ingenio mordaz, sensibilidades estéticas y su profundo conocimiento de la cultura teatral señalaban su sexualidad a los entendidos, mientras mantenía una negación plausible ante los censores. Lo que es verdaderamente notable es la propia Eve Harrington, cuya obsesión con Margot Channing posee inconfundibles matices lésbicos. Las intensas escenas que comparten, Eve observando a Margot mientras se viste, estudiando cada uno de sus movimientos, literalmente tratando de convertirse en ella, generan un erotismo que, de alguna manera, logró sobrevivir al proceso de censura
Contacto. Las 14 nominaciones al Oscar de la película, que batieron récords, se produjeron a pesar de que organizaciones católicas la calificaron de moralmente objetable por sus connotaciones perversas. Mankiewicz admitió más tarde que elaboró deliberadamente diálogos con doble sentido, creando un lenguaje secreto para los espectadores queer, mientras confundía a los censores con referencias literarias que no entenderían. El historiador de cine Vito Russo llamó más tarde a Eva al desnudo, la película más gay que nunca dijo su nombre, señalando cómo creó un léxico entero de cine queer que influyó a cineastas durante décadas. La soga, 1948. La obra maestra técnica de Alfred Hitchcock casi se archivó por completo cuando los ejecutivos del estudio se dieron cuenta de que los protagonistas asesinos eran claramente una pareja gay. Basada en el infame caso de Leopold y Loeb, la película presenta a dos jóvenes, cuya relación es inconfundiblemente romántica, aunque nunca se declare explícitamente. Hitchcock libró feroces batallas con los censores que exigían que se eliminara cualquier indicio de homosexualidad. Su brillante solución: nunca lo menciones mientras lo haces obvio por medio de la domesticidad, los celos e intimidad. Los personajes comparten un apartamento, se terminan las frases mutuamente y muestran un comportamiento posesivo el uno con el otro que las parejas reconocerían al instante. Lo que muchos espectadores no saben es que el dramaturgo Arthur Lawrence, quien colaboró en el guión, era homosexual y deliberadamente insertó lenguaje codificado a lo largo de toda la obra. Cuando un personaje hace un comentario sobre la extraña relación entre los asesinos, generó un momento de reconocimiento para las audiencias queer, mientras que a los espectadores heterosexuales les resultó simplemente curioso. La famosa técnica experimental de la película, filmada en tomas continuas de 10 minutos para crear la ilusión de una sola toma ininterrumpida, no fue solo una innovación artística, sirvió como distracción para los censores que se enfocaron tanto en los aspectos técnicos que pasaron por alto el homoerotismo descarado. Hitchcock más tarde se jactó ante amigos de colar perversidad justo bajo sus narices. James Stewart supuestamente se dio cuenta del subtexto a mitad del rodaje y se sintió incómodo con su papel, creando tensión en el set. A pesar de esto, su actuación como el sospechoso ex profesor añade otra capa de codificación queer que convierte a La Soga en una de las películas más atrevidamente gay de Hollywood de su época. La calumnia, 1961. El desgarrador drama de Shirley MacLaine y Audrey Hepburn sobre dos mujeres acusadas de tener una relación lésbica no solo fue controvertido, sino que fue prohibido directamente en varios países y múltiples ciudades estadounidenses. Basada en la obra teatral innovadora de Lillian Hellman, la película se atrevió a usar la palabra lesbiana en pantalla, en un momento en que simplemente reconocer la existencia de la homosexualidad era tabú. El director William Wyler ya había filmado una versión suavizada de la misma historia en 1936, titulada These Three, donde la acusación se cambió a un romance heterosexual para apaciguar a los censores. Cuando regresó al material 25 años después, estaba firmemente decidido a decir la verdad, una decisión que casi le cuesta su carrera profesional. La Legión de la Decencia condenó la película por considerarla moralmente objetable, y varias cadenas de cines se negaron a proyectarla. Lo que la mayoría de los espectadores no se dan cuenta es que el final original era aún más explícito, mostrando al personaje de MacLaine que aceptaba su sexualidad antes de su suicidio, en lugar de simplemente insinuarlo. Los ejecutivos del estudio cortaron la escena temiendo un proceso penal. MacLaine reveló más tarde que Wyler la eligió específicamente porque creía que ella podía transmitir esa cualidad sin mencionarla explícitamente. La química entre ella y Hepburn creó una intensidad emocional tan auténtica que las proyecciones de prueba con el público causaron pánico entre los directivos del estudio. A pesar de la controversia que generó, o quizás precisamente por ella, la película se convirtió en un verdadero hito cultural, que forzó a la sociedad estadounidense a confrontar sus propias actitudes hacia la homosexualidad, sentando así las bases para el incipiente movimiento por los derechos de los homosexuales de la década de 1960. De repente, el último verano, de 1959. El inquietante relato de Tennessee Williams sobre homosexualidad reprimida y encubrimientos familiares casi lleva a Columbia Pictures al colapso por la controversia. La película presenta a una viuda rica que intenta lobotomizar a su sobrina para ocultar la verdad sobre su difunto hijo gay, quien la usaba como cebo para atraer hombres antes de ser canibalizado por los jóvenes que él perseguía. El guión original se consideró tan impactante que la administración del Código de Producción se negó a aprobarlo en ninguna circunstancia.
El productor Sam Spiegel y el director Joseph L. Mankiewicz llevaron a cabo intensas negociaciones durante meses, llegando finalmente a un acuerdo para eliminar las referencias más explícitas, pero conservando la esencia del subtexto original. A pesar de este compromiso, la película resultante fue tan sumamente controvertida que numerosas cadenas de cines se negaron rotundamente a exhibirla en sus salas. Según se informa, Katharine Hepburn despreció tanto el producto final que escupió en la cara de Mankiewicz después de una proyección. A pesar de su disgusto, tanto ella como Elizabeth Taylor recibieron nominaciones al Oscar a la mejor actriz por sus actuaciones, otorgando una legitimidad prestigiosa a una película que muchos consideraron moralmente repugnante. El logro más notable de la película fue hacer inconfundible la homosexualidad de Sebastian sin mostrarlo nunca en pantalla ni nombrar explícitamente su sexualidad, a través de las descripciones posesivas de la madre Violeta sobre él, como un poeta que nunca encontró la compañera adecuada. Los espectadores entendieron exactamente lo que no se decía. Los críticos estaban profundamente divididos, algunos elogiando su temática audaz y otros condenándola como explotadora. El New York Times la calificó célebremente de decadente y perturbadora, más allá de lo creíble, creando sin querer un eslogan publicitario que llenó los cines de espectadores curiosos buscando contenido prohibido. Víctima. Dirk Bogarde arriesgó toda su carrera de galán de cine para protagonizar este innovador thriller sobre chantaje homosexual, una película tan controvertida que fue prohibida en Estados Unidos hasta 1963 y permaneció inédita en la televisión británica hasta 1986. Victim no solo estaba desafiando los límites, sino que hacía campaña activamente para cambiar la ley británica que criminalizaba la homosexualidad. La naturaleza revolucionaria de la película no se puede exagerar. Fue la primera película en inglés en usar la palabra homosexual en pantalla. Cuando los ejecutivos de la Rank Organization se dieron cuenta del tema, abandonaron el proyecto de inmediato, obligando a los productores a buscar financiación independiente. Varios actores rechazaron el papel principal antes de que Bogarde diera un paso al frente con valentía. Lo que la mayoría de los espectadores no se da cuenta es que el propio Bogarde era homosexual, pero vivía en el armario, lo que hizo que su interpretación como un exitoso abogado que se enfrentaba a ser descubierto fuera algo profundamente personal. Su famosa frase, «Quería liberarme de mi miedo. No puedo comer. No puedo dormir. No sé qué hacer», cobró un peso que iba más allá del guión. El impacto de la película se extendió más allá del mero entretenimiento. Se le atribuye haber influido directamente en la Ley de Delitos Sexuales de 1967 de Gran Bretaña, que despenalizó parcialmente la homosexualidad. El ministro del Interior, Roy Jenkins, reconoció más tarde que la película ayudó a cambiar la opinión pública al humanizar a los hombres homosexuales como víctimas de leyes injustas en lugar de criminales. A pesar de su impacto positivo a largo plazo, la carrera de Bogarde se vio afectada de inmediato. Perdió su contrato con Rank y fue ignorado para papeles, aunque más tarde reconstruyó su carrera como un actor dramático serio. Victim sigue siendo un raro ejemplo de una película que no solo reflejó el cambio social, sino que lo creó activamente. Advice and Consent, 1962. El drama político de Otto Preminger provocó una indignación tan grande que los senadores amenazaron con audiencias en el Congreso contra Hollywood. La película se atrevió a mostrar a un senador casado que fue llevado al suicidio después de ser chantajeado debido a una relación homosexual de su pasado. La primera película estadounidense de gran difusión en presentar un bar gay en la gran pantalla. La escena del bar, filmada en el auténtico bar gay de Washington, D.C., The Allies, creó tal controversia que Preminger recibió amenazas de muerte. El director del FBI, J. Edgar Hoover, de quien se rumoreaba que era gay, ordenó a agentes asistir a proyecciones y reportar reacciones del público, por temor a que el film inspirara simpatía por homosexuales. La actuación de Don Murray como el atormentado senador Brigham Anderson requirió un coraje notable para 1962. La visita de su personaje, llena de culpa, al bar gay, con miradas furtivas y un reconocimiento doloroso, ofreció uno de los primeros retratos auténticos en el cine de la doble vida de un hombre en el armario. Murray reveló más tarde que recibió cartas de odio durante años. Lo que muchos no saben es que la película en realidad suavizó la novela de Alan Drury, que era aún más explícita sobre la sexualidad del senador. Incluso con estos cambios, la Junta de Censores del Estado de Nueva York exigió recortes en la escena del bar gay, a lo que Preminger se negó, desafiando con éxito su autoridad en los tribunales. El mayor logro de la película podría ser su retrato compasivo de Anderson. En lugar de convertirlo en un villano o una víctima, Preminger
Lo presenta como un hombre complejo, destruido no por su propia sexualidad, sino por una sociedad que la consideraba un crimen, una perspectiva radical, que contribuyó a moldear las discusiones que estaban surgiendo acerca de los derechos de los homosexuales en el ámbito político estadounidense. The Haunting, 1963. La obra maestra de terror psicológico dirigida por Robert Wise estuvo a punto de perder su contrato de distribución cuando los ejecutivos de la MGM se dieron cuenta de que uno de los personajes principales era inconfundiblemente lesbiana. Theo, interpretada por Claire Bloom, representa a uno de los personajes queer más incomplejos del Hollywood clásico. Una mujer elegante y perspicaz, cuya atracción por Eleanor, Julie Harris, impulsa gran parte de la tensión de la película. Los censores exigieron cortes en varias escenas, particularmente en aquellas que mostraban cercanía física entre las mujeres. La brillante solución de Wise enfoca todo a través del terror sobrenatural, haciendo que sus momentos íntimos parezcan tratarse de miedo en lugar de atracción. Esta técnica creó un rico subtexto que, de hecho, realzó la complejidad psicológica de la película. Claire Bloom confirmó más tarde que interpretó explícitamente a Theo como lesbiana, trabajando con diseñadores de vestuario para crear un guardarropa distintivo y a medida que señalaba su sexualidad a los espectadores conocedores. Su interpretación incluyó toques muy sutiles, miradas prolongadas, gestos protectores y un lenguaje codificado que dio vida a un personaje queer auténtico sin provocar ningún tipo de censura. Lo verdaderamente notable es cómo Theo logra evitar casi todos los estereotipos de aquella época. A diferencia de la mayoría de lesbianas codificadas en el cine clásico, ella no es depredadora, inestable ni castigada por su sexualidad. En cambio, se la retrata como emocionalmente sana y sinceramente preocupada por la cada vez más inestable Eleanor. La crítica Pauline Kael, que rara vez pasaba por alto el subtexto, mencionó explícitamente las tendencias inconfesables de Theo en su reseña, mientras que la crítica general evitó el tema por completo de forma notoria. Desde entonces, la película se ha convertido en un clásico del terror queer, celebrado por abrir un espacio para una representación lésbica auténtica, en un momento en que casi todas las demás películas relegaban a esos personajes a la villanía o la tragedia. Rebecca, 1940. El thriller gótico ganador del Oscar de Alfred Hitchcock contiene a uno de los personajes queer más perdurables del cine, la señora Danvers, cuya obsesión con la difunta Rebecca va mucho más allá de la lealtad profesional. El personaje era tan obviamente lesbiana que los censores exigieron que se cortaran o volvieran a filmar varias escenas, particularmente aquellas que mostraban a Danvers acariciando la ropa y la lencería de Rebecca. La actriz Judith Anderson creó una actuación inolvidable a través de una postura rígida, miradas penetrantes y una voz que baja a un susurro reverente al hablar de su amada Rebecca. La escena más controvertida de la película, donde Danvers le muestra a la nueva señora de Winter en el dormitorio de su predecesora, describiendo con cariño los rituales de belleza de Rebecca, sobrevivió solo porque Hitchcock convenció a los censores de que era mera admiración femenina. Lo que muchos espectadores no saben es que Daphne du Maurier, quien escribió la novela original, era bisexual y creó deliberadamente a Danvers como un personaje cuya devoción trascendía el servicio típico. Hitchcock, entendiendo esta dimensión perfectamente, eligió a Anderson específicamente por su habilidad para transmitir una emoción intensa bajo un exterior controlado. El productor David O. Selznick recibió numerosas cartas de queja de grupos religiosos que reconocieron el pervertido apego que Danvers sentía por Rebecca, lo que generó presión para volver a rodar escenas incluso después de que la película ya estuviera terminada. Hitchcock se negó, argumentando que sin la obsesión de Danvers, la base psicológica de la historia se derrumbaba por completo. La influencia de Rebecca se extendió mucho más allá de su estreno original, estableciendo el arquetipo de la sirvienta femenina devota con un subtexto queer, un tipo de personaje que apareció en docenas de películas posteriores. Mrs. Danvers sigue siendo una de las villanas queer más complejas del cine, no malvada por su sexualidad, sino por su incapacidad para superar la pérdida. A pleno sol, 1960. Este elegante thriller francés casi fue prohibido en Estados Unidos por su provocadora tensión homoerótica entre Tom Ripley y Philip Greenleaf. La adaptación de René Clement de la novela de Patricia Highsmith creó una atracción tan palpable entre los protagonistas masculinos que Estados Unidos, los distribuidores, exigieron recortes extensos antes de permitir un lanzamiento limitado, y aún así recibieron la condena de organizaciones religiosas. La innovadora actuación de Alain Delon como Ripley creó a uno de los antihéroes queer más complejos del cine, un hombre cuyo deseo de poseer a otro hombre
La identidad del hombre se desdibuja con el anhelo de poseer al hombre en sí. La notoria escena del baño de sol, donde Ripley estudia el cuerpo de Greenleaf con una inconfundible avidez, de alguna manera sobrevivió intacta al proceso de censura. Lo que la mayoría de los espectadores no se dan cuenta es que la propia autora Patricia Highsmith era lesbiana y concibió originalmente a Ripley como explícitamente queer. Cuando vio la actuación de Delon, lo declaró exactamente como imaginaba a Ripley, apreciando cómo transmitía el deseo sin nombrarlo. La industria cinematográfica americana no la valoró, relegando la película a un estreno limitado. Los críticos franceses celebraron el sofisticado enfoque de la película sobre la identidad y el deseo, mientras que los críticos estadounidenses evitaron notablemente mencionar los obvios elementos homoeróticos. El New York Times describió torpemente la relación como de una intensidad inusual, sin dar más detalles. Cuando Anthony Minghella rehizo la historia como El talentoso Mr. Ripley en 1999, con temas queer explícitos, muchos críticos lo trataron como una nueva interpretación, en lugar de reconocer la visión original de Clement. A pleno sol sigue siendo la adaptación más sutil, pero quizás la más subversivamente queer, creando deseo a través de miradas y cercanía, en lugar de una declaración explícita. Compulsión. El thriller psicológico de Richard Fleischer, basado en el caso Leopold y Loeb, fue tan controvertido que Chicago intentó prohibirlo por completo, temiendo que recordara a los ciudadanos el infame asesinato por emoción de 1924 que había manchado la reputación de la ciudad. El retrato apenas disimulado de la película de dos estudiantes universitarios ricos, brillantes y claramente homosexuales que cometen un asesinato para probar su superioridad horrorizó a los censores. Dean Stockwell y Bradford Dillman ofrecen actuaciones notables como versiones apenas disimuladas de Leopold y Loeb, capturando el intenso vínculo psicológico y físico entre los asesinos. La relación de sus personajes es innegablemente romántica, mostrada a través de un comportamiento posesivo, conocimiento íntimo de los hábitos del otro y una codependencia disfuncional que impulsa el asesinato. Lo que la mayoría de los espectadores no saben es que los verdaderos Leopold y Loeb eran abiertamente reconocidos como amantes en la prensa de 1924, pero este aspecto se consideró demasiado explícito para el cine de los 50. Fleischer transmitió ingeniosamente su relación a través de escenas de intimidad intelectual, secretos compartidos, lenguajes privados y debates filosóficos que sustituyen a las expresiones físicas del deseo. Orson Welles, quien interpreta a su abogado defensor, se dice que reconoció el subtexto de inmediato y adaptó su actuación para hacer evidente la relación sin mencionarla directamente. Su famoso discurso en el tribunal sobre el vínculo enfermizo entre estos jóvenes crea un momento de reconocimiento para los espectadores informados. La recepción crítica de la película reveló la incomodidad generalizada con su temática. Las reseñas mencionaron constantemente la psicología anormal y la retorcida relación entre los asesinos, mientras evitaban cuidadosamente un lenguaje específico sobre la sexualidad, una danza retórica que en sí misma revela las profundas ansiedades de la época sobre la homosexualidad. Las afueras. El poderoso drama de Martin Reed sobre las tensiones raciales en el muelle de Nueva York contenía un homoerotismo tan obvio entre John Cassavetes y Sidney Poitier que los estados sureños se negaron a proyectarla. Su amistad interracial, codificada como algo más profundo, desafió múltiples tabúes simultáneamente, creando una película demasiado progresista para la América de 1957. Los aspectos más controvertidos de la película no eran solo sobre la raza. La intensa conexión emocional entre los hombres, su comodidad física entre ellos y la priorización de su relación por encima de todas las demás, claramente señalaba un apego romántico a los espectadores familiarizados con el lenguaje codificado de Hollywood para el deseo prohibido. Lo notable es cómo el guión crea una negación plausible a través del contexto de un peligroso trabajo portuario, donde la vida de los hombres depende de la confianza mutua. Este escenario permitió a la película mostrar cercanía física y vulnerabilidad emocional entre hombres, mientras mantenía una fina capa de aceptabilidad para los censores. Ruby Dee, quien interpreta el papel de la esposa de Poitier, más tarde reconoció que entendía a su personaje como la tercera en discordia en la relación entre los dos hombres.
Su actuación comunica de forma sutil la conciencia y la aceptación de su vínculo, creando una dinámica inusualmente progresista que rara vez se ha visto en películas de cualquier época. Director. El director Martin Reed, quien fue incluido en la lista negra durante la era McCarthy, utilizó deliberadamente la película para desafiar múltiples formas de intolerancia simultáneamente. Al vincular el racismo con la homofobia a través del subtexto, logró crear una declaración poderosa sobre la naturaleza interconectada del prejuicio que estaba décadas por delante del discurso dominante. Extraños en un tren. La película de suspense de Hitchcock sobre asesinato y manipulación psicológica contiene un subtexto homosexual tan obvio que los ejecutivos del estudio exigieron extensas regrabaciones, con las que el director solo cumplió parcialmente. El resultado es una película en la que el Bruno de Robert Walker desea claramente al Guy de Farley Granger, creando así un villano queer cuya sexualidad es a la vez evidente y oficialmente no reconocida. La famosa secuencia inicial del filme, donde los zapatos de los hombres se tocan accidentalmente bajo una mesa de tren, estableció un lenguaje visual para el contacto prohibido que influyó en décadas del cine queer. La subsiguiente fijación de Bruno en Guy, siguiéndole, apareciendo en su casa, insertándose en su círculo social, se lee claramente como una obsesión romántica, más que una mera asociación criminal. Lo que muchos no se dan cuenta es que Patricia Highsmith, quien escribió la novela original, era lesbiana, cuyo trabajo exploraba frecuentemente el deseo queer a través del crimen y la obsesión. Cuando vio la actuación de Walker como Bruno, se dice que dijo: él entendió exactamente lo que quise decir, confirmando la sexualidad prevista del personaje. Las batallas de censura por la película fueron extensas. El montaje original de Hitchcock incluía escenas más explícitas de los celos de Bruno cuando Guy interactuaba con mujeres. Aunque estos fueron eliminados, quedó suficiente para que historiadores de cine ahora reconozcan a Extraños como una de las narrativas más abiertamente queer de Hitchcock, junto con La soga. Los críticos de la época emplearon un lenguaje cuidadosamente codificado en sus reseñas. El New York Times describió a Bruno con peculiares tendencias psicológicas, mientras que Variety mencionó su apego anormal a Guy. Frases que los lectores reconocerían como referencias a la homosexualidad sin nombrarla directamente. The Servant. El drama psicológico de Joseph Losey sobre una lucha de poder entre un londinense adinerado y su manipulador mayordomo fue prohibido en varias ciudades estadounidenses por sus temas degenerados. La representación de la película de una relación que evoluciona del empleo a la dependencia emocional, a la dominación sexual implícita, desafió todos los límites del cine de principios de los años 60. La interpretación de Dirk Bogarde como Barat, el sirviente que gradualmente va asumiendo el control sobre su amo, constituye a uno de los villanos queer más complejos del cine. Sin declarar explícitamente su sexualidad, Bogarde transmite el deseo de Barat a través de miradas persistentes, la invasión del espacio personal y la manipulación calculada de la dinámica íntima del hogar. Lo que la mayoría de los espectadores no se dan cuenta es que el dramaturgo Harold Pinter y el director Losey estructuraron deliberadamente la película para reflejar una seducción. A medida que Barat gana poder, el trabajo de cámara se vuelve más íntimo, la iluminación más sensual, y la puesta en escena sitúa a los hombres en una proximidad cada vez más sugerente. Una narrativa visual que construye un subtexto de temática queer, manteniendo una negación plausible. La escena más controvertida de la película muestra a Barat observando a su empleador con una mujer a través de una puerta de cristal distorsionada. Su expresión revela celos, más que simple voyerismo. Este momento comunicaba tan claramente el deseo homosexual que los censores exigieron recortes, a los que Losey se negó, lo que llevó a que la película se restringiera a cines de autor en muchas regiones. La respuesta crítica reveló una profunda incomodidad con los temas del filme. Las críticas frecuentemente la describieron como incómoda, inquietante y moralmente ambigua, sin abordar directamente el subtexto homosexual que generó esta incomodidad. La película ha sido reconocida desde entonces como un hito del cine queer precisamente porque se niega a nombrar lo que tan claramente retrata. Calígula. La épica histórica de Tinto Brass no solo fue controvertida, causó incidentes diplomáticos internacionales y batallas judiciales que duraron décadas.
Aunque mayormente recordada por su contenido heterosexual explícito, la representación de la película del emperador más notorio de Roma como abiertamente bisexual, involucrado en relaciones del mismo sexo, desencadenó esfuerzos de censura sin precedentes en múltiples continentes. La producción en sí fue caótica. El productor Bob Guccione, famoso por Penthouse, añadió escenas sin simular escenas sin el conocimiento del elenco, transformando lo que Malcolm McDowell pensó que era un drama histórico serio en algo irreconocible. McDowell, Helen Mirren y Peter O'Toole se encontraron en una película mucho más explícita de lo que habían acordado hacer. Lo que muchos ignoran es que el consultor histórico de la película, el erudito clásico Vito Russo, de hecho defendió ciertos aspectos del contenido homosexual como históricamente exactos. La sexualidad en la antigua Roma no se ajustaba a las categorías modernas, y los emperadores a menudo tenían amantes masculinos, hechos que los censores consideraron más objetables que la violencia histórica o la corrupción. La película fue prohibida por completo en países como Australia, Canadá y el Reino Unido al momento de su estreno inicial. En Estados Unidos, solo podía proyectarse en cines con licencia especial y varios proyeccionistas fueron arrestados por exhibirla. Diferentes países objetaron distintos elementos, pero el contenido homosexual fue mencionado constantemente en documentos de censura a nivel mundial. Los críticos fueron universalmente mordaces, con Roger Ebert célebremente calificándola de asquerosa, completamente inútil. Una basura vergonzosa. A pesar de esto, o quizás precisamente por ello, la película se ganó un gran número de seguidores de culto y desató importantes discusiones acerca de la exactitud histórica en contraposición a las sensibilidades modernas al retratar la sexualidad propia de distintas épocas. Víctima. El innovador thriller de Basil Dearden no solo presentaba personajes homosexuales, sino que abogaba explícitamente por cambiar las leyes británicas que criminalizaban la homosexualidad. La película fue tan controvertida que el estudio de Dirk Bogarde intentó impedir que apareciera en ella, advirtiendo que el papel destruiría su estatus de ídolo de matiné. Bogarde los desafió, llamándola más tarde la única película de la que estoy realmente orgulloso. La película se centra en el exitoso abogado Melville Farr, quien arriesga su matrimonio y carrera para exponer a chantajistas que tienen como objetivo a hombres homosexuales. Lo que hizo a Victim revolucionaria no fue solo su retrato comprensivo de la homosexualidad, sino su argumento directo de que la criminalización creaba las condiciones para la explotación. Esta explícita postura política provocó que fuera prohibida en los Estados Unidos hasta el año 1963. Lo verdaderamente notable es el coraje de la película al atreverse a usar la palabra homosexual en pantalla, siendo la primera película en idioma inglés en hacerlo. Cuando los distribuidores americanos exigieron el cambio, los productores se negaron, reconociendo que abordar el tema directamente era esencial para el propósito del film. Como compromiso, aceptaron una advertencia antes de la película y una clasificación solo para adultos. El impacto del film se extendió mucho más allá del entretenimiento. Se le atribuye haber influido directamente en la Ley de Delitos Sexuales de 1967 de Gran Bretaña, que despenalizó parcialmente la homosexualidad. El ministro del Interior Roy Jenkins reconoció más tarde que la película ayudó a cambiar la opinión pública al humanizar a los hombres homosexuales como víctimas de leyes injustas en lugar de criminales. La carrera de Bogart sufrió inmediatamente después del estreno del film. Perdió papeles y fue descartado para proyectos, aunque más tarde reconstruyó su reputación como un actor dramático de gran seriedad. Víctima permanece como un ejemplo poco común de una película que no solo reflejó el cambio social, sino que lo generó activamente, demostrando el inmenso poder del cine como una herramienta para la reforma legal y social. Fuego Cruzado. El thriller negro de Edward Dmytryk sobre una investigación de asesinato antisemita se escribió originalmente con una víctima gay, no una judía. El guión fue adaptado de la novela de Richard Brooke, The Brick Foxhole, que presentaba explícitamente a un personaje homosexual asesinado por su sexualidad. Los ejecutivos del estudio, temiendo la prohibición total de la película, insistieron en que la víctima fuera cambiada por un hombre judío. Esta revisión revela la jerarquía de prejuicios aceptables en Hollywood en la década de 1940. El antisemitismo podía ser condenado en pantalla, pero la homosexualidad ni siquiera podía ser reconocida como existente. A pesar de este cambio fundamental, rastros de la historia original permanecen visibles a lo largo del filme, creando una codificación sutil que los espectadores informados reconocerían.
Lo que la mayoría de los espectadores no saben es que el director de Matrix y el productor Adrian Scott fueron vetados como parte de los 10 de Hollywood por negarse a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara. Su compromiso de hacer películas socialmente progresistas que desafiaran los prejuicios finalmente les costó sus carreras durante La Casa de Brujas. La interpretación de Robert Ryan como el asesino intolerante mantiene elementos de la historia original. Su personaje, el odio, parece nacer de más que el antisemitismo por sí solo. Su incomodidad con el contacto físico de otros hombres y su rabia explosiva al cuestionar su masculinidad sugiere la motivación homofóbica original bajo el guión revisado. Los críticos elogiaron la película por su postura audaz contra los prejuicios, y pocos reconocieron o quizás incluso notaron su narrativa comprometida. Crossfire obtuvo 5 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, demostrando que Hollywood podía celebrar problemas sociales desafiantes, pero solo ciertos aprobados. La Reina Cristina, 1933. El drama histórico de Ruben Mamoulian, protagonizado por Greta Garbo, como la monarca sueca del siglo XVII que desafiaba el género, fue tan controvertido que se crearon diferentes versiones para distintos países. La película retrata la preferencia de Cristina por la ropa de hombre, su resistencia al matrimonio y sus relaciones románticas con mujeres como parte integral de su carácter. Contenido revolucionario para el año 1933. La propia Garbo, que era bisexual, luchó incansablemente por una representación auténtica de las relaciones lésbicas de Cristina, que estaban muy bien documentadas. La película incluye una escena notablemente íntima entre Cristina y su dama de compañía, que sobrevivió a la censura solo porque técnicamente podía interpretarse como una amistad cercana, aunque el beso prolongado y la intensidad emocional señalaban claramente un amor romántico. Lo que muchos no saben es que el guión original incluía una exploración mucho más explícita de la sexualidad y expresión de género de Cristina. La escritora Salka Viertel, quien formaba parte del círculo íntimo de Garbo y probablemente su amante, creó un personaje mucho más revolucionario de lo que finalmente apareció en pantalla. Incluso con estos compromisos, la película sigue siendo sorprendentemente progresista. La oficina Hayes exigió cambios significativos, incluyendo la adición de un romance heterosexual que domina la segunda mitad del filme. A pesar de estas adiciones, la famosa frase de Cristina, "moriré soltero", se mantuvo, junto con numerosas escenas que mostraban su resistencia a la feminidad tradicional y su preferencia por la vestimenta y actividades masculinas. La censura internacional varió enormemente. Varios países europeos recibieron una versión con escenas más explícitas entre Cristina y su compañera femenina, mientras que las regiones más conservadoras vieron un montaje muy editado que se centraba casi por completo en el romance heterosexual. A pesar de estos compromisos, la película sigue siendo un hito en la historia del cine queer, por lo que logró mostrar en lugar de lo que fue eliminado. Ben-Hur, 1959. El drama épico religioso de William Wyler contiene una de las relaciones gays ocultas más famosas de Hollywood, tan bien disfrazada que muchos espectadores la pasaron por alto por completo, mientras que otros la vieron de inmediato. La compleja relación entre Judah Ben-Hur y Messala trasciende la amistad a un ámbito romántico apenas velado, creando un subtexto que ha fascinado a los estudiosos del cine durante décadas. Ugur Vidal, que colaboró sin ser acreditado en el guión, más tarde reveló que intencionadamente concibió a los personajes como examantes, cuyo reencuentro se ve complicado tanto por la política romana como por sentimientos no resueltos. Cuando Vidal le planteó esta idea a Wyler, el director, supuestamente, respondió: "No puedes decirle esto a Chuck Heston. Se desmoronará". Stephen Boyd, quien interpretó a Messala, fue informado de este subtexto y lo incorporó a su actuación, creando miradas significativas, proximidad física e intensidad emocional que señalaban un apego más profundo. Charlton Heston, en su papel de Ben-Hur, permaneció completamente ajeno a la situación, creando una dinámica verdaderamente fascinante donde un actor interpreta un subtexto homosexual de forma consciente mientras que el otro simplemente no lo hace. La infame escena del reencuentro, donde Messala saluda a Ben-Hur con una inusual intimidad física e intensidad emocional, fue señalada por los censores quienes no pudieron articular exactamente qué les molestaba. Wyler la defendió como una muestra de antigua amistad, una explicación plausible que permitió que la tensión homoerótica permaneciera intacta.
A pesar de, o quizás debido a, este subtexto, Ben-Hur se convirtió en una de las películas más exitosas de la historia de Hollywood, ganando las cifras sin precedentes de 11 premios Oscar. Su condición de épica religiosa y a la vez obra maestra narrativa queer demuestra la eficacia con la que los cineastas podían insertar contenido prohibido en historias aparentemente tradicionales. Desde sutiles miradas hasta protestas revolucionarias, estos clásicos prohibidos no solo se limitaban a desafiar las normas, estaban luchando por visibilidad en una época decidida a borrar la existencia queer de la historia. De la pantalla. ¿Cuál de estas películas prohibidas fue la que más te sorprendió? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo. Y aquí una pregunta para reflexionar. ¿Las audiencias de hoy incluso reconocerían a estos personajes codificados sin que nadie se los señalara? ¿O nuestra alfabetización cultural en torno al cine queer ha realmente disminuido a pesar de una mayor aceptación? Que dé comienzo el debate.